Hermanos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a iniciar nuestro culto de estudio de este día y vamos a tener una oración para comenzar. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque nos das nuevamente esta bendición de reunirnos a través de este medio para estudiar de tu palabra. En tus manos nos ponemos para que seas tú quien nos dirija a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente, nuestro corazón esté abierto a ti y estemos también sensibles a lo que, Señor, tú nos llamas a realizar. En tus manos nos ponemos para que en todo momento seas tú quien sigas fortaleciendo nuestra vida con tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos esta oportunidad que nos das y nos ponemos en tus manos. Amén. Vamos a cantar el himno Avívanos, Señor, número 49 de nuestros himnarios, que ustedes pueden ver también en su pantalla. Cantemos. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflame el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti. La lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflame el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflame el fuego de tu amor en cada corazón. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a escuchar esta porción, este capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel, que es el que nos corresponde hoy estudiar. Así es que les invito a que busquen en sus Biblias, lo puedan tener ahí, sigan la lectura con su mirada, o también pueden estar viendo este capítulo 21 en sus pantallas y ahí pueden seguir la lectura. Vamos a escuchar. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban,
sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban. Y sus arcos eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bien, hermanos, pues como ya hemos escuchado este capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel, y pues ahora vamos a ir reflexionando en algunas de las cosas que ahí se nos mencionan. Este capítulo lo podríamos titular como Visión y llamado de Ezequiel. Y bueno, pues hermanos, estamos en la lección 2, estamos iniciando entonces ahora sí ya entrando de lleno al análisis del texto. Y bien, pues primeramente vamos a ver sobre la visión y el llamado del profeta Ezequiel, que esto está del capítulo 1 hasta el capítulo 3, el versículo 21. Cabe mencionar, hermanos, que toda esta parte está dentro de una sección que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24, donde vamos a ir viendo los juicios de Dios. Pero comenzamos por ver esta parte de esta visión que recibe el profeta Ezequiel. Y vamos a ver un poco sobre el marco histórico de esta profecía, que lo podemos encontrar en los versículos del 1 al 3 de este capítulo 1. Así es que, en primer lugar, vamos a ver el tiempo en que le toca
a desempeñar su ministerio el profeta, el tiempo en que le tocó vivir el profeta. Eso lo podemos encontrar ahí en los versículos 1 y 2. Como ya decía, estos versículos pues nos hablan acerca del contexto histórico del profeta. Y Ezequiel menciona el año del cautiverio, él menciona ahí el año quinto, y se menciona también del rey Joaquín, y es en ese tiempo en que comienza su ministerio profético, de acuerdo a lo que vemos ahí en el versículo 2, y que se menciona, vuelvo a repetir, que es en el quinto año, y esto puede ubicarse aproximadamente en el año 593 antes de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues aproximadamente Ezequiel tenía 30 años cuando recibe esta visión, y recordemos un poco que Ezequiel era un sacerdote, y ahí también lo menciona el versículo 3, donde se refiere que él es sacerdote. Dice: así vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Y bueno, los sacerdotes entraban en servicio, en función al templo a la edad de 30 años. Esto lo pueden ustedes verificar ahí en el libro de Números, el capítulo 4, versículo 3. Y para la cultura judía, las personas llegaban a considerarse como maduros, o que alcanzaban la madurez a la edad de 30 años. Recordemos que también nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio a esa edad, y algunos otros personajes de la Biblia que se habla de que esa es la edad en la que empiezan a desarrollar su ministerio. Y bueno, ya mencionábamos también hace 8 días que Ezequiel probablemente tenía unos 25 años cuando es tomado cautivo junto con estas otras 1000 personas que son llevadas a Babilonia, y después de 5 años es cuando empieza a realizar su ministerio profético entre los deportados. Y bueno, este momento fue un momento crucial para Ezequiel. Y bueno, también podemos decir de la misma manera que cada uno de nosotros llega un tiempo en el cual es un tiempo crucial, y por lo cual debemos estar atentos a ese momento en el cual Dios, como si recorriera ese velo y nos muestra sus visiones, nos muestra sus grandezas. Y bueno, también es algo que nosotros debemos estar siempre dispuestos a seguir, a cumplir con nuestra tarea cuando Él así lo determina, y servir a las demás personas, llevando consuelo y llevando ánimo a quien está necesitado. Sobre todo en este tiempo podríamos decir que puede ser que Dios sea el que nos está llamando. Es el tiempo en el cual Dios nos está mostrando esa visión para que nosotros la llevemos a un pueblo necesitado en medio de estos tiempos. El lugar, vamos a ver algo sobre el lugar donde este profeta lleva su ministerio. Recordemos, ya lo mencionaba hace un momento, Ezequiel es uno de todos esas personas que son llevadas cautivos, que son llevadas al cautiverio en Babilonia, y que toda esta gente, dentro de lo que podían tener esa libertad, pues podían ir y sentarse junto a la orilla de este río Quebar, que más que un río, se dice que era un canal que era muy importante entre el pueblo en Babilonia. Era un canal que fluía al sureste del Éufrates hacia Babilonia, y como decía, era el lugar donde solían
sentarse, reunirse todos los hebreos, todos estos deportados, y ahí orar. Esto es algo que ustedes pueden ver en el Salmo 137, el versículo 1, que se habla al respecto de cómo se reunían en este río para orar. Y ahí estaba el profeta Ezequiel entre todas esas personas. Ezequiel ya no le fue posible pues servir en el templo debido a que fue pues llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? Y junto con estas personas. Este dato, si usted lo quiere verificar, esto que les estoy mencionando de todos estos deportados, que se menciona en Segunda de Reyes en el capítulo 24, versículo del 10 al 16. Esto fue la tercera deportación que se llevó a cabo en ese tiempo. Y bueno, cabe aquí mencionar que la palabra hebrea para deportar o estos que son deportados o cautivos, se traduce, bueno, es la palabra en hebreo es golat. La raíz o el significado de esta palabra es desterrar o quitar. Así es que se trataba de estas personas que habían perdido sus propiedades, habían perdido su tierra y que se encontraban en un lugar que no conocían, un lugar que no era el propio, y pues ya nos podemos imaginar todo el sentir que esto provocaba, todo lo que ellos podían experimentar en medio de esta situación. Ahora, debemos notar que Ezequiel pues estaba dentro de esos desterrados. Es decir, conocía las amargas experiencias por las que estaban pasando todo ese pueblo. Y aquí, pues, también nosotros, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y que también somos llamados a desempeñar nuestra tarea junto a la gente, pues debemos de caminar junto a esa gente que se encuentra en necesidad, que está sufriendo. Ezequiel, como sacerdote, pues no se aferró a llevar su ministerio únicamente dentro del templo, sino que desempeña su función fuera de este ámbito del templo. Y no fue alguien que dijo, pues como ya no puedo estar en el templo, pues ya entonces no puedo desempeñar la tarea que me corresponde, el trabajo que me corresponde. Y esto es una lección que aquí encontramos también para nosotros. Como iglesia, somos llamados a desarrollar nuestro servicio más allá de las cuatro paredes de nuestro templo. Recuerdo una de las frases que decía Juan Wesley: el mundo es mi parroquia, y esto es algo que nos deja esa lección, no quedarnos solo en el templo, sino ir más allá. También aquí vamos a ver en esta porción que Jesús dijo a Ezequiel, ahí en el versículo 3, es Dios el que le habla, y dice: vino palabra de Jehová, vino allí sobre él la mano de Jehová. Esto lo pueden ver ahí en el versículo 3, dice: vino allí sobre él la mano de Jehová, ¿sí? Y esta expresión nos habla de esta inspiración divina, esto que recibe Ezequiel por parte de nuestro Dios. No es algo, como ya lo mencionábamos hace 8 días, constantemente se repite esta frase de vino a mí palabra de Jehová, y que nos da a entender entonces no son palabras del profeta, no son sus propias palabras, no son palabras que vienen de su propia iniciativa, sino son palabras que Dios les revela para manifestarlas a su pueblo. Y aquí cabe que nos detengamos a reflexionar en que hay estos 2 versículos,
1 y el 3, que encontramos aquí, que se habla en el versículo 1 en primera persona. Dice ahí el versículo 1, estando yo en medio de los cautivos. Esto es en primera persona. Y en el versículo 3 se habla del profeta en tercera persona, porque dice ahí, vino la palabra al sacerdote Ezequiel. Y tal vez aquí nos preguntamos por qué se da esto. Bueno, el uso de la tercera persona, muchos de los comentaristas consideran que se debe a que se trata de la mano de algún otro redactor, algún discípulo del profeta que en cierta forma interrumpe el relato en primera persona para afirmar algo que ya el propio Ezequiel había presentado. Él viene hablando de que estaba junto al río de Quebar y aquí se introduce esta porción en tercera persona y de esta manera se nota que hay alguien más que estaba también añadiendo algunas cosas y que se puede tratar de uno de los discípulos de Ezequiel. Y allí en esa tierra extraña, y aquí quisiera que veamos este detalle, pues no es un detalle mínimo, sino es algo importante, porque ahí en medio de este lugar, este río de Quebar en Babilonia, ahí en esa tierra que no podría considerarse como un suelo santo, un suelo sacro, es ahí donde Dios se revela. En esto que estaba sucediendo, nosotros podemos darnos cuenta de la fidelidad de Dios, quien no había olvidado a su pueblo. Y aunque este pueblo era un pueblo rebelde, y lo vamos a ver más adelante, que así se dice, este pueblo que es rebelde, que no escucha atentamente a Dios, a pesar de todo eso, y que los había llevado a todos estos problemas, a estos males, a estas desgracias, los habían expulsado de la tierra, de su tierra, de esta tierra sagrada. Sin embargo, Dios todavía seguía dispuesto a hablar con ellos, a dialogar con ellos, y por eso se da esta revelación fuera de los territorios sagrados y en este lugar es donde Dios sigue repitiendo, sigue dando esta invitación y sigue anunciando su proyecto de paz para su pueblo. Y esto entonces aquí, hermanos, ya nos lleva a ir reflexionando en cómo Dios en su infinita misericordia sigue a su pueblo. Está ahí donde muchas veces se encuentra en esa dificultad. Vamos a ver más adelante todo el significado de esto, pero ya de antemano podemos ir reflexionando en esta parte tan importante de este Dios del pueblo de Israel que sigue fiel, sigue buscando a su pueblo, sigue con su pueblo a pesar de que su pueblo muchas veces le da la espalda. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver sobre esta visión de la gloria del Señor, esta visión que recibe el profeta Ezequiel, esto que está del versículo 4 al versículo 28. Y vuelvo a decir, hermanos, de acuerdo a lo que se le llama el nacionalismo de este pueblo, de esta gente judía, para ellos era difícil pensar que la presencia de Dios se manifestara fuera del territorio de Israel, fuera de Jerusalén y específicamente fuera del templo. Sin embargo, aquí vemos y se nos da este mensaje: Dios está manifestándose, está hablando, está dialogando con su pueblo fuera de estos lugares. Y esto es lo asombroso, lo novedoso y también lo revolucionario en el tiempo del profeta Ezequiel. Vamos a ver un poco sobre estas
descripciones en primer lugar, de estos seres vivientes que se habla más adelante en el mismo libro del profeta Ezequiel, que son los querubines, ¿sí? Esta descripción, esta visión que recibe el profeta del trono de Dios, de este descenso o esta manifestación del trono de Dios, donde se habla de estos siervos de Dios, estos seres que sirven a Dios y quienes estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios para ayudar a su pueblo. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta esto. Esta visión de estos seres tiene ese propósito para que el pueblo se dé cuenta de lo grandioso que Dios hace, de todo lo que dispone, de todo lo que se vale Dios, o todo lo que está disponiendo, está haciendo para beneficio de su pueblo. Y eso es también alentador para nosotros. Dios pone en marcha muchas cosas, muchos medios, muchos instrumentos para que de esta manera en nuestra vida también seamos ayudados. Y ahí en el versículo 4 se habla de que estos seres llegan en medio de una tormenta. Ténganlo muy en cuenta, hermanos, ¿sí? Es en medio de una tormenta que se acercan estos seres, entre esa tormenta, ¿sí? Y ya aquí vayamos pensando en eso, ¿sí? En medio de esa tormenta que está iluminada también por relámpagos. Recordemos que el fuego, el viento, la nube son símbolos de la gloria de Dios. Esto lo menciona el Salmo 18, los versículos del 8 al 13. Como escribió cierto autor, las grandes tormentas de la vida, como de la naturaleza, tienen la virtud de dirigir nuestra atención a lo que es de mayor importancia, dejando lo secundario de lado. Así es que fue la visión del fuego lo que podríamos aquí recordar cómo ese fuego es lo que atrajo a Moisés, llamó la atención de Moisés. Eso ahí en el libro de Éxodo se menciona en el capítulo 3. Y también se habla o podemos recordar que el pueblo de Israel fueron guiados por una columna de fuego, que también se menciona en Éxodo. Y cuando Dios también se reveló en el Sinaí, lo hizo a través del fuego de relámpagos. Así que el fuego no era solo símbolo de la presencia de Dios, sino también era un símbolo de purificación que él hacía en medio de su pueblo. Esto lo menciona en Malaquías, el capítulo 3, versículos del 1 al 6. ¿Sí? Así es que, pues probablemente en medio del exilio, el pueblo de Israel había dejado de tener presente la presencia majestuosa de Dios. Por eso se hacen estas dos menciones pues muy significativas. Dice que era una gran nube, y así es que no se trataba de una tormenta común, sino de una manifestación especial donde Dios estaba dando a conocer. Y esto decía, pongamos atención porque es en medio de una tormenta que aparecen esos seres. Y hermanos, cuando vienen esas tormentas a nuestra vida, muchas veces son algo que Dios mismo permite, deja que suceda para que de esta manera veamos en medio de esa tormenta la presencia, su presencia que nos acompaña y que manifiesta grandemente su poder. Aquí también encontramos que esta tormenta dice que viene del norte. Y esta frase que encontramos aquí, donde se habla de que viene del norte, pues tal vez para la gente que vivía en Jerusalén tenía mucho sentido, ya que la invasión pues venía del norte, llegaba del norte, es decir, desde Babilonia.
pero tal vez era muy confuso para los que ya se encontraban en Babilonia, que es a quien se dirige el profeta Ezequiel, porque pues ya no era estar ubicados ahora de esta manera, de tal manera que esta tormenta viniera del norte. Pero aquí vamos a ver que esta palabra que se traduce como tormenta, esa tormenta que viene del norte, es en hebreo sofón. Y es el mismo término que se utiliza en Éxodo, en el capítulo 14, versículo 2, y también en Números, en el capítulo 33, ¿sí? Y se asocia con un lugar llamado Baal Zephón, ¿sí? Hasta tiene cierto parecido, ¿verdad? Y bueno, los pueblos vecinos de Israel identificaban Sofón como la morada de los dioses, lugar. Y es muy posible que el profeta usara esta terminología que era familiar para la gente en Babilonia y de esta manera citara que viene del norte, que parecía indicar entonces que esta tormenta viene del lugar de los dioses, pero aquí el profeta no habla de que viene de esos dioses, sino viene de parte de Dios. Por eso decía hace un momento, hermano, muchas veces las tormentas que vienen a nuestra vida, esas dificultades que se presentan en nuestra vida, son parte del mismo plan de Dios. Y podríamos pensar nosotros, si no esto que nos pasa actualmente de esta pandemia es parte del mismo plan de Dios y que en medio de todo esto quiere manifestarnos que Él está con nosotros y que nos sostiene y nos ayuda. Podríamos decir entonces que esta tormenta es especial tanto por su tamaño, porque se habla de una gran tormenta, y también es especial porque tiene un origen que se refiere a que es Dios mismo, ¿sí? Y así es que se trata de una manifestación donde somos llamados, o la gente en aquel momento, y al igual que nosotros, somos llamados a poner atención, ¿sí? Bien, ahora también en cuanto a esta descripción que se da de estos seres, se habla de que tienen forma de hombre. Ahí en el versículo 5 se menciona. Se habla de 4 seres vivientes con semejanza de forma humana, salieron de en medio de esa tormenta. La frase tiene mucho parecido con Génesis en el capítulo 1, los versículos 26 al 28, donde se habla sobre la creación del hombre, donde dice hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Es muy, muy parecida esta misma palabra. Y bueno, aquí podemos ver que estos seres entonces tienen semejanza, son como hombres. Y pensemos un poco cómo muchas veces estos siervos de Dios, estos seres de Dios tienen semejanzas de hombre y que pues son los hombres quienes también somos esos instrumentos de parte de Dios para servir a su propósito. Aquí podemos ver que estos seres pues son creados, es decir, son semejantes al hombre, es decir, no son seres divinos, están limitados, y también estos seres están al servicio de Dios. El profeta pues trataba de evitar que estos seres se convirtieran en objeto de adoración, debido a que en Babilonia y estos seres de los cuales estamos viendo tienen mucha semejanza con algunos seres que se tenían como ídolos dentro del pueblo de Babilonia. Y bueno, estos, como ya decía hace un momento, estos seres más adelante en Ezequiel capítulo 10 son llamados o identificados como querubines.
y tiene muchas similitudes a estos seres que también encontramos ahí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, versículos 6 y 11, que se habla que estaban alrededor del trono de Dios. Y estos seres pues son aquellos que están en el más alto orden, diríamos, de los que sirven a Dios, o de los que están para proteger o para vigilar el trono de Dios, o en su momento lo que era el arca del pacto. Y esto en Génesis, en Éxodo, en Reyes, en Segunda de Reyes, podemos encontrar estas referencias, ¿sí? También se habla que tenían 4 caras, ¿sí? Los versículos del 6 al 10 se habla de que era con cara de hombre, de león, de águila y del buey también, ¿sí? Y estos tienen un simbolismo, ¿sí? Se habla de que el hombre representa la inteligencia, el león la fuerza, el buey el servicio y el águila la rapidez. Recuerden, hermanos, que estamos viendo que todos estos seres tienen un fin, es para servir, para ayudar a su pueblo que se encuentra en esta situación de necesidad. Si prestamos atención a estas caras, se nota que cada una de ellas pues representa algún aspecto de la creación, comenzando por el hombre y así otros de estos seres creados por Dios. Cada uno de estos representa un lugar importante dentro de su esfera de los que han sido creados, ¿sí? Por ejemplo, el hombre pues es, como dice Génesis, corona de la creación, y el león pues es el rey de las fieras, en fin. Y pues este pasaje tiene que ver con este número 4, de hecho desde el versículo 5 al 18 aparece 12 veces este número, mencionado este número 4. Es un número pues que nos habla de todo lo que representa la creación de Dios. Todavía, por ejemplo, hablamos de que la tierra tiene 4 puntos cardinales, es decir, que esto tiene que ver con esta, todo lo que conlleva la creación. Y esto muestra que Dios es el Señor de toda la creación. Se habla también de que estos seres tenían piernas rectas, ¿sí? Esto significa que pues estas criaturas permanecieron firmes, derechas, y habla también de que sus pies se parecían, ahí en este versículo 7, se parecían a la pezuña de un becerro, y que también brillaba como bronce bruñido. Y esta imagen de estas piernas rectas, de estos pezuñas como bronce bruñido, nos aluden a esta imagen de estabilidad y también de agilidad. Esto para cumplir la obra de Dios. Esto es lo maravilloso, hermanos, que todos estos seres son esa ayuda para su pueblo, son en beneficio de un pueblo necesitado. Es lo que Dios estaba manifestando a través de esta misión, ¿sí? a través de esta visión. También se habla de que estos seres tenían alas, debajo de sus alas, tenían manos de hombre. Ahí el versículo 8 ustedes lo pueden revisar. Esto tenía que ver con esa capacidad de actuar. Los seres humanos pues somos quienes tenemos esta capacidad de tener esta habilidad con las manos, de tener este recurso, y de esta manera se dice pues tenemos
una marcada distinción con los animales y que esto nos ayuda para tener mayores destrezas, para realizar mayores cosas, tener una mayor capacidad de manipular las cosas, y que esto ha permitido que el ser humano pues tenga una mayor evolución a diferencia de otras criaturas, ¿verdad? Entonces, estos seres tienen alas y tienen manos. Nos habla entonces, hermanos, de esta cualidad de que pueden tener alas, pueden volar, pero también tienen manos y pueden manipular y pueden tener esta capacidad para realizar diferentes tareas. Así es lo que Dios estaba queriendo dar a entender, que estos seres estaban totalmente capacitados, con muchas habilidades para ayudar a su pueblo, ¿sí? Ahora, aquí también estas imágenes pues tienen ciertas, como ya decía hace un momento, relación o semejanza con las figuras de los dioses, de los dioses babilónicos. Uno de ellos era llamado Caribú, que es algo semejante. Y también otro de los seres que se tenían en aquellas regiones, que se encargaban de guardar el sarcófago del famoso Tutankamón en el Cairo, y que tenía también semejanzas con estos seres. Y bueno, sin duda, pues el profeta tiene esta influencia de estas tradiciones paganas. Sin embargo, aquí todo esto habla de que pues de manera simbólica estos seres sirven a Dios para beneficio de su pueblo. Y también se nos habla en los versículos 9 y 12 de que estos seres se movían hacia adelante, ¿sí? Es sorprendente, parece muy asombroso, porque se habla de que estos seres se movían hacia el frente, cada uno de los 4 lados se movían hacia el frente, y se movían hacia el frente en un mismo tiempo, ¿sí? Y esto no provocaba que se separaran, no provocaba que se desintegraran, ¿sí? Y aquí sin duda hay algo que nos cuesta concebir en nuestro razonamiento humano. ¿Cómo podemos entender esto que se habla aquí, de que caminan todos en las 4 direcciones, pero no se desintegran, no se separan? Y bueno, pues esto va más allá de nuestros cálculos matemáticos, y nos demuestra estas grandes cualidades de Dios. Que esto que Dios puede hacer, de liberarse de los conceptos de espacio y tiempo con los cuales nosotros como seres humanos estamos condicionados. Y de esta manera pues se habla de esto tan asombroso que Dios puede hacer para servir, para ayudar, para sacar, para levantar a su pueblo. Así es que aquí, y tengamos muy en cuenta, hermanos, que todo esto viene diciendo que es de manera semejante. No se habla de una forma literal, sino que el profeta recibe esta visión y trata de describirla en sus términos, en sus conceptos humanos, y de esta manera trata de describirlo. Y sin duda, pues todo esto, todas esas imágenes superan nuestra noción o nuestra imaginación de espacio y movimiento. Les comentaba también hace 8 días que muchas personas ven en todo esto lo que se pudiera tratar de una nave extraterrestre. Vamos a ver un poco más adelante sobre esto, porque ya vamos a ir viendo más sobre todo lo que aquí se menciona sobre estas imágenes, sobre esta visión que recibe el profeta Ezequiel. Y también se dice que iban a donde quiera, ¿sí? Que el Espíritu
decidía ir. Los versículos del 12 al 20 se habla de esto. Y esto significa que era Dios quien dirigía a estos seres. Es decir, que estos seres hacían la voluntad de Dios, cual fuera la situación, que estaban siempre en esta disposición, en esta dirección de hacer lo que Dios les mandara. Y esto nos da a entender esa parte. También dice que se movían como relámpago, el versículo 14 ahí lo menciona. Sí, esto pues significa que lo hacían de una manera rápida, ¿sí? Y esto nos habla de esa rapidez con que estos siervos sirven a Dios, esa velocidad, el estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y esto también debe ser una característica, hermanos, de nosotros. También se habla ahí en el versículo 24 de ese ruido que hacían. Dice, el ruido de sus alas era impactante. Se compara ahí con el sonido de muchas aguas. También dice que se compara con la voz del Todopoderoso. En tercer lugar también se habla de un bullicio de muchedumbre, y por último un bullicio de un ejército. Y este lenguaje pues también nos recuerda a la visión de Juan en el libro de Apocalipsis, que toma de Ezequiel para mostrar que la voz de Dios es semejante a las muchas aguas. Y esto nos hace considerar que este sonido representa estos siervos que están dispuestos a hacer la voluntad, como ya decíamos hace un momento, para este grupo de personas que han sido deportados y que se encontraban en Babilonia, y que de esta manera se les daba esperanza de esta acción poderosa de Dios para su pueblo. Allí en el exilio, esta gente que decía hace un momento, tal vez no lo esperaba porque pensaba que solo las visiones las podrían recibir en el templo. En medio de este exilio, en medio de un lugar pues que no es la tierra sagrada, Dios les estaba mostrando su grandeza, estaba mostrando su trono, y que Él gobierna todas las cosas y que Él pone a sus siervos para que actúen en beneficio de su pueblo. Ahora vamos a pasar a esta descripción que se hace de las ruedas de esta que se menciona como parte de este trono de Dios, como parte de esta visión de Dios. Y recordemos que en el mundo antiguo los carros se usaban para transportar este tipo de carros a las deidades. En Segunda de Reyes, el capítulo 23, versículo 11, se habla de ello. Y se habla, por ejemplo, de Dios que se transporta en estos carros. Hay el Salmo 68, 17, que utiliza, dice, las nubes como carroza, el Salmo 104, versículo 3. Y recuerden también que, por ejemplo, Elías separó, más bien fue con un carro de fuego el que separó a Elías de Eliseo antes de que fuera tomado, ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 2, versículo 11. Así es que también hubo carros de fuego protegiendo al profeta, ¿sí? De la misma manera que se mencionan algunas de estas características de los seres vivientes, se describe también las ruedas de la siguiente manera. Ahí el versículo 16 al 18 se habla de esto. Y comienza presentando su forma y su aspecto como de crisólito, una palabra que se puede traducir también como topacio. Esta se usa en las descripciones de las ropas sacerdotales. En Éxodo capítulo 28, versículo 20 se menciona. Y en descripciones que tienen que ver con el esplendor también. Por último, termina su descripción diciendo que los aros de las ruedas estaban llenos de ojos.
No es que esto sea literal, vuelvo a mencionar que todo esto, el profeta aquí habla de que era semejante, no es que literalmente se tratara de ello. Así es que esto representaba que ese trono tenía todo el conocimiento, toda esa, pues conocía todas las cosas, ¿sí? Y finalmente el texto describe las acciones de estas ruedas ahí en el versículo 19 al 21, y para lo cual se usan tres verbos. Dice que se desplazaban, ¿sí? Es decir, que se trasladaban de un lugar a otro, también se elevaban, ¿sí? El versículo 19 se menciona, y que esto tiene que ver con que se levantaban para trasladarse a otro lugar, y que también se dice que se detenían, ¿sí? Y esto habla de que se mantenían erguidos, se mantenían ahí en pie, ¿sí? Esto, por eso decía hace un momento, muchos lo relacionan con estas naves extraterrestres, ¿sí? Que podían levantarse, que podían moverse, y pues no es precisamente eso. Algunos dicen que cuando alguien ve una nave extraterrestre puede tratarse de estas manifestaciones de Dios. Indudablemente que esto no es así. Todo esto es algo simbólico que representaba esta acción de Dios para beneficio del pueblo, para ayudar a su pueblo, ¿sí? Ahora, en tercer lugar, hablamos de esta descripción de la bóveda o de la plataforma y el trono, los versículos del 22 al 28. Y la palabra bóveda literalmente significa algo golpeado, ¿sí? En cuanto a la bóveda, debemos mencionar tres puntos, ¿sí? En primer lugar, la expansión tenía una apariencia semejante a un cristal, ¿sí? Recordemos nuevamente, es semejante, no es literal, ¿sí? Y tiene que ver con el impacto visual que irradiaba esta plataforma. Nuevamente, aquí se trata de mostrar el esplendor que rodea el trono de Dios. En segundo lugar, se menciona que estaba sostenido por las alas de estos seres vivientes, los versículos 22 y 23. Y pues aquí se menciona que son estos seres vivientes que son los que estaban sosteniendo esta bóveda, estaban apoyando este trono. Y aquí podríamos mencionar que se trata de estos seres, de estos siervos que colaboran, y así también nosotros, hermanos, somos esos colaboradores en la obra de nuestro Dios. También se menciona ahí que el profeta señala el sonido de la imagen. Por un lado, el que producían los seres vivientes, que era el ruido de sus alas, el versículo 24, que pues rodeaba toda la visión. Pero cuando se hacía silencio, se escuchaba un estruendo por encima de la bóveda. Seguramente se trataba de la voz de quien estaba en el trono, dado que la palabra que se traduce por estruendo es la misma que en otros lugares, que se traduce por voz. La segunda parte del texto, del versículos 26 al 28, pasa a describir el trono y el que estaba sentado en el mismo. Y esto es lo que se menciona ahí en estos versículos 26 al 28, la descripción del que estaba en el trono. En cuanto al que estaba en el trono, se presenta con distintas frases. Dice que es alguien semejante a un hombre, ¿sí? Y aquí encontramos esta idea de presentar a Dios en forma humana, que es algo que se hace en el Antiguo Testamento, que se conoce como antropomorfismo, ¿sí? Y era una manera común de ir de lo conocido a lo desconocido. La segunda expresión también que se menciona ahí es que era semejante a metal que resplandecía. El versículo 27 lo menciona.
Y se debe prestar atención a que esta presentación es tan radiante como lo que se menciona en otras manifestaciones, las llamadas teofanías, ¿sí? Las manifestaciones de Dios que se mencionan en Éxodo, ¿sí? Y estos elementos pues comunican dos aspectos importantes o dos conceptos importantes. Dios es un Dios de esplendor y poder. Aunque esto no era una idea nueva, es probable que en tiempos de esta decadencia espiritual entre el pueblo de Israel, pues se había perdido, se había quedado olvidado esta idea de un Dios que se manifiesta con su esplendor y su poder. Y aquí era muy importante para este pueblo tener muy presente que Dios manifiesta grandemente su poder, y lo hacía no solo en el templo, sino fuera de este templo. Y esta es vuelvo a decir, una idea revolucionaria para quienes escuchaban a Ezequiel, porque en ese tiempo pues solamente se consideraba que Dios se manifestaba dentro de la tierra santa, dentro del templo. Y esto también nos lleva a nosotros a pensar que si bien ahora en medio de este tiempo no nos podemos congregar en el templo, no podemos estar en este lugar consagrado a Dios, pero Dios se sigue manifestando donde quiera que nosotros estemos. A veces escucho que algunos dicen es que no es lo mismo. Es lo mismo, porque Dios está en todos los lugares. La tercera expresión tiene que ver con el arco iris que estaba en la nube. La referencia a este arco debía recordar a los oyentes que era símbolo de la paz, de acuerdo a Génesis 9. Al mismo tiempo es necesario tener presente que un arco iris sale después de la tormenta, lo que da una nueva visión, una nueva perspectiva frente a los problemas. Tanto Ezequiel como toda esta gente que estaba en el destierro debía de comprender que Dios es más grande que cualquier adversidad. Para concluir, vemos la respuesta del profeta ahí en el versículo 28. Como el profeta Isaías, Ezequiel dice que cayó postrado sobre su rostro. Esto nos habla que reconocía la autoridad, el señorío de Dios y que se sometía delante de su presencia. Y esto es también para nosotros. Es de manera simbólica, en un sentido simbólico, cuando ya ahora no es un sacerdote, sino un profeta quien ha sido levantado por el Espíritu y es comisionado para llevar esta tarea en su pueblo. Y bueno, esta visión de apertura del libro y ministerio de Ezequiel, pues nos dan algunas ideas, algunas lecciones básicas. En primer lugar, nos habla sobre este reencuentro entre este joven profeta judío que recibe esta visión de un Dios santo, poderoso y majestuoso. Esto era algo muy importante para el profeta y también para que se lo comunicara a toda esta gente deportada, esta gente que estaba en el cautiverio, y que sin duda fue de impacto, primeramente en la vida del profeta y también entre toda esta gente que se encontraba en Babilonia. Este Dios, también esta es la otra lección, que este Dios que se manifiesta en Jerusalén, en este lugar, en el pueblo de Israel, también se manifestaba dentro de este territorio de Babilonia. Y aquí encontramos también que se nos habla de que Ezequiel habla a esta gente para anunciar, así como fue en el diluvio, un castigo como parte de su pecado. Sin embargo, también habla que hay, después de todo esto,
un arco iris que nos recuerda que hay el perdón o se da el perdón de nuestro Dios. Así es que tengamos muy presente esta parte. Quisiera terminar con esto. Dios es alguien que siempre va con su pueblo. Dice Romanos que ¿quién nos separará del amor de Dios? No hay nada que nos pueda separar. Si estamos en un lugar difícil, en medio de situaciones difíciles, Dios sigue estando ahí con nosotros. Él es el quien está sosteniéndonos, estará sosteniéndonos en medio de todo lugar. Su presencia entonces nos acompaña siempre, así como acompañó a este pueblo en Babilonia. No fue solamente Dios para ellos cuando estaban en Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. Y así también nos dice a nosotros, Dios sigue estando con nosotros ahí en esos lugares, en nuestros hogares, en donde nos encontremos, ahí está Dios. Así es que si en este tiempo extrañamos la casa de Dios, pues es válido, pero también tengamos presente que no solo aquí en el templo está la presencia de Dios, sino Él nos acompaña a donde quiera que nosotros estamos y sobre todo cuando nos encontramos en necesidad. Así es que, hermanos, vamos a seguir afirmando nuestra fe en esta promesa. Gracias a Dios porque Él manifiesta su visión para que nosotros seamos llevados siempre en esperanza, siguiendo adelante. Vamos a tener una oración para terminar. Bendito Padre Celestial, en estos momentos, gracias te damos porque nos has permitido tener este tiempo de estudio. Y Señor, te pedimos que tú sigas guiándonos, sigas impulsándonos. Señor, es necesario que cada uno de nosotros tengamos esa visión de tu grandeza, de tu poder, de tu santidad, para que así, Señor, nosotros nos afirmemos en medio de unas situaciones difíciles que enfrentamos. Ayúdanos, bendito Padre Celestial, sosténnos en todo tiempo. Te lo rogamos humildemente en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas y vamos a decir el texto de 2 Corintios 9:7. Decimos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cantemos el himno Bendice nuestra ofrenda. Bendice nuestra ofrenda, oh Dios, que presentamos con amor. Es prueba fiel de gratitud por tu bondad en plenitud. Amén. Hermanos, ahora tengamos la consagración de estas ofrendas. Oremos. Señor, estas ofrendas son muestra de nuestro agradecimiento por tus bendiciones. Señor, que estas ofrendas tú las multipliques y que sean utilizadas para tu obra, Señor. De esta manera manifestamos, Señor, que entregamos nuestra vida, todos nuestros dones a tu servicio. En Cristo Jesús te agradecemos y te rogamos todo humildemente. Amén. Ahora, hermanos, vamos a cantar el himno Soplo del Dios Viviente, que es el número 178 del himnario Mil Voces para Celebrar. Ustedes lo pueden ver en su pantalla. Vamos a cantar este himno. Soplo de Dios viviente, que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente, que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras vidas.
Hermanos, ahora tengamos la oración para terminar nuestro culto. Oremos. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido de meditar en tu palabra. Que tú, Señor, nos sigas ayudando para seguir adelante en el estudio de tu palabra, Señor. Queda con cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Guárdales, Señor. Cuida sus familias y, Señor, que en todo tiempo estemos siempre tomados de tu mano. Gracias, Señor, te damos y que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.